Aunque las pruebas son parte de la vida diaria, el cristiano podemos tomar consuelo en las promesas que Dios nos ha dado. Dios promete su provisión perfecta. Dios es siempre bueno. Dios promete su posición permanente. Dios nunca cambia. Dios promete su plan con propósito. Dios tiene un plan. Santiago 1, 17 y 18. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 12 hermanos fueron dejados solos en la cocina. El hermano mayor sacó la cartera de huevos del gabinete y le dijo a su hermanito: te doy 10 pesos si me dejas romper 3 de esos huevos sobre tu cabeza. El hermanito dijo: ¿lo prometes? El hermano mayor dijo: lo prometo. Enseguida tomó uno de los huevos y lo quebró sobre la cabeza de su hermanito. Escurrió por su cabello y le corrió por toda la cara. Luego sacó un segundo huevo y lo quebró sobre su cabeza. Realmente lo batió todo. Le escurrió por detrás del cuello y se le metió por dentro del cuello de la camisa. Después del segundo, el hermanito cerró los ojos, pues pensó que el tercero sería el peor de todos. Y esperó, pero este tercer huevo nunca llegó. El niño preguntó: oye, ¿cuándo vas a quebrar el tercer huevo? Después de una silencio muy largo, finalmente el hermano mayor le dijo: no te lo voy a quebrar, porque si quiebro este huevo sobre tu cabeza, me va a costar 10 pesos. Esa es una característica de los niños pequeños. Son lo suficientemente inocentes como para creer las promesas que oyen. Si alguien les promete algo, lo creen. Algunas personas lo llaman ser ingenuos. Yo lo llamo confiar. ¿Qué sucede con esta confianza inocente que tienen los niños? Empieza a desaparecer cuando las personas a su alrededor incumplen sus promesas, como ese hermano pequeño con su cabello lleno de huevos. Decimos cosas como: a mí no me vuelvas a engañar. No voy a caer en esa trampa otra vez. A veces, una vez que las promesas más grandes han sido incumplidos, podemos llegar al punto de decir: ya no voy a confiar en nadie. El hecho es que vivimos en un mundo donde la gente rompe sus promesas, pero aunque la gente rompa sus promesas, Dios no lo hace. Repito, Dios no lo hace. ¿Sí entiendes? Dios no lo hace. Desde la primera página de la Biblia hasta la última página, Dios es un Dios que hace promesas. Pero lo maravilloso no es solamente que haga promesas. Lo maravilloso es que las cumple. Hemos estado viendo el bosquejo que Santiago hizo de su carta. En el bosquejo describe para sus lectores lo que va a ser el contenido de su carta. En los versículos 2 al 8
le dice a sus lectores que su carta va a tratar con las pruebas. No de pruebas pruebas para una razón. Él habla acerca de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Pruebas que si las pasamos, probarán nuestra fe. Pruebas que si no las pasamos, probaban nuestra necesidad de Dios. Cuando vimos los versículos 2 al 8, vimos los propósitos de Dios en la prueba. Vimos que la prueba de Dios produce paciencia, perfección, sabiduría y fe. Luego, cuando estudiamos los versículos del 9 al 16, vimos cuál es la esencia de Dios en las pruebas. Vimos cómo las intenciones de Dios en las pruebas que nos manda son siempre para bien. Y vimos cómo las intenciones de Satanás en las pruebas de Dios son siempre para mal. Enseguida vamos a ver los últimos 2 versículos del bosquejo o resumen de Santiago. En estos 2 versículos, Santiago embolsa algunas de las promesas de Dios que nos pueden dar una esperanza gozosa en la prueba. Pues podemos tener gozo en las promesas que Dios nos ha dado. No importa qué tipo de prueba o tribulación estemos atravesando. Quiero que cada uno de ustedes pongan su esperanza en las promesas de Dios. Confíen en Él. Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Para que cada uno de ustedes puedan poner su confianza en las promesas de Dios, vamos a ver 3 de sus promesas que nos pueden dar una esperanza gozosa en medio de la prueba. La primera promesa es que sacan la provisión perfecta de Dios. Vamos a fijarnos en la primera parte del versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios promete su provisión perfecta. A todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Pero el problema con muchos de los regalos es que no duran, se rompen o se gastan, o no nos quieren, o no son tan divertidos como pensábamos que iban a ser. Pero, ¿qué tiene en común todos los regalos que perduran? Es que todos ellos significan algo. La mayoría de las veces, este objeto podría no significar nada para alguien más, pero para ti tiene un significado especial. Y lo más seguro es que tiene un significado especial por causa de la persona que te lo dio. No tanto por lo que es, sino por razón de la persona que te lo dio. Bueno, la cosa con los regalos que Dios nos da es que son especiales, no solamente por el regalo en sí, sino porque Él, Dios, es el dador. Ahora, pongamos atención en el contexto de este versículo, pues es más fácil sacarlo de su contexto y hacer que diga algo que no es realmente lo que dice. Este versículo se encuentra en el contexto de las pruebas que Dios nos manda. Santiago se ha pasado los previos 15 versículos hablando acerca de las pruebas. Más específicamente sobre tener gozo en medio de la prueba.
Y ahora llama a esas pruebas dádivas o regalos de Dios. Pues las pruebas en tu vida no son un error, no son acontecimientos que simplemente te pasan. No son cosas que toman a Dios de sorpresa. No lo tomarán desprevenido. Dios te la pone o permite que te sucede y luego las llaman una dádiva. Dios nos da a dádiva de las pruebas y de las tribulaciones. Dios nos da la dádiva que prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque son una provisión para nuestro bien y porque Él es bueno. Él está en control de todo y todo lo que nos da es bueno. Todo lo que nos da es perfecto. ¿Significa esto que debemos de entenderlo todo? ¿Significa esto que debemos disfrutarlo todo justo cuando estamos pasando por la prueba? No. Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios promete su provisión perfecta. Él está en control. Y cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos, primero pasó por las manos de Dios. Ha pasado por sus manos, no para propósitos malvados, pero ha pasado por sus manos para bien, para lograr su perfecta voluntad en tu vida. Ahora, ¿quiere esto decir que tenemos que llamar a las cosas malas que nos pasan buenas? No, 1000 veces no. La muerte no es buena. La enfermedad no es buena. La tragedia no es buena. La angustia no es buena. Pero Dios es bueno. Si entiendes, Dios es bueno. Y cuando estas cosas ocurren en tu vida, Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo perfecto. Y cuando confías en Él como soberano en medio de tus circunstancias, Él derramará de bendiciones sobre ti que no podrás explicar. Él te dará el gozo de que habla Santiago en el verso 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. La buena dádiva del gozo. La dádiva perfecta del gozo. El tipo de don bueno y perfecto que solamente puede venir de un Dios tan poderoso como el que creó la luz y la separó de las tinieblas. El tipo de don bueno y perfecto que solamente puede venir de un Dios que te ama lo suficiente como para llamarte su hijo, que te ama lo suficiente para proveer para ti como solamente lo puede hacer un Padre amoroso y todopoderoso. La primera promesa que nos puede dar una esperanza gozosa en medio de la prueba es que Dios nos promete su provisión perfecta. La segunda es que Dios nos promete su provisión permanente. Veamos la segunda parte del versículo 17. Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios promete su posición permanente. ¿Alguna vez te has sentido inseguro? Cuando eres pequeño, ¿alguna vez te perdiste en la tienda o en el campo?
¿Alguna vez fuiste separado de tus padres? ¿Recuerdas el pánico que sentiste? Todos tenemos momentos en nuestra vida en donde sentimos la inseguridad. La vida consiste de cambios. Cambios en las relaciones con otras personas. Cambios en el trabajo. Cambios en la familia. Cambio en los amigos. Cambios en nuestra comunidad. Cambios en la iglesia. Cambios en nuestra sociedad. Cambios en nuestros cuerpos. La mayor parte de nosotros no somos jóvenes en nuestra iglesia y sí entendemos lo que estoy hablando. Todo a nuestro alrededor cambia. Tanta mayor razón para necesitar un punto de referencia inmutable. Las pruebas que enfrentamos en este mundo siempre cambiante en que vivimos pueden ser demasiado difíciles de manejar, al menos que tengamos a alguien en que poner nuestra confianza y nuestro enfoque. Esa es la imagen que Santiago presenta aquí. Fijémonos en las palabras que usa. La imagen es majestuosa. Las palabras que Santiago usa aquí son del campo de la astronomía. Son palabras que describen los misterios y la majestad del cielo nocturno. Primero, muestra a Dios en su justo lugar como creador de los cuerpos celestes. Trae a nuestra mente la obra creativa de Dios. En Génesis 1, donde Dios dijo, sea la luz. Y luego separó la luz de las tinieblas y después creó los planetas y las estrellas como faros de luz. Al llamar Dios el Padre de las luces, Santiago está resaltando el hecho de que Dios es más permanente que las luces que creó. Esta noche, cuando mires el cielo estrellado, recuerda que Dios es más permanente que las estrellas que ves. Él fue antes de que las estrellas, y Él seguirá siendo después de que las estrellas hayan pasado. Pero hay algo todavía más asombroso que esto. A lo largo de toda la existencia eterna de Dios, Él nunca ha cambiado. Esas estrellas que ves han cambiado. De hecho, todavía podemos ver la luz de estrellas que ya no existe. Las estrellas crecen, se encogen y en ocasiones hasta estallan. Pero Dios nunca cambia. Santiago dice que Dios no tiene bonanza, es decir, no cambia. Si nos enfocamos en las pruebas, podemos alzar los ojos y nos parece como que Dios ha cambiado. Pero Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Si estás pasando por una prueba y te parece que Dios ha cambiado, Él no ha cambiado. Tú eres el que ha cambiado. Has cambiado tu enfoque. En vez de enfocarte en Él, ahora te estás enfocando en la prueba. Has hecho como Pedro, cuando estaba andando sobre el agua y luego quitó sus ojos de Jesús. Y cuando haces esto, el único lugar a donde puedes ir es hacia abajo. Te hundirás como lo hizo Pedro, pero Dios promete su posición permanente.
Él promete que es un lugar estable y permanente para guiarte a través de tus pruebas. Él es un punto de referencia inalterable en donde puedes fijar tu mirada. En medio de un mundo siempre cambiante, Él nunca cambia. Esa es una promesa que te dará una esperanza gozosa en medio de la prueba. Dios promete su provisión perfecta y su posición permanente. También promete su plan con propósito. Veamos juntos el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios promete su plan con propósito. Dios nunca cambia y todo lo que Dios nos da es bueno y perfecto. ¿Por qué no siempre parece así? ¿Por qué es que las pruebas en nuestras vidas parecen estar lejos de ser buenas y perfectas? Porque no conocemos el propósito de ellas. Nosotros no, pero Dios sí lo conoce. ¿Conocía Dios su plan para Job cuando todo parecía que le iba bien a Job? Cuando estaba allí sentado en medio de su riqueza, cómodo y prosperidad. Cuando tenía su salud y su familia. Claro que lo sabía. Bueno, ¿conocía Dios su plan para Job cuando las cosas comenzaron a irle mal a Job? Cuando perdió a sus hijos, cuando perdió sus riquezas, cuando perdió su salud. Sí, Dios lo conocía. Bueno, si lo conocía, ¿cuál era? Obtenemos una pista porque nos permite ver lo que ocurrió tras bambalinas. Acompáñame a Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oye, Satanás, ¿no has pensado en Job? ¿Por qué haría Dios eso? Porque tenía un plan, tenía un propósito en todo ello. ¿Era el plan de Dios que Job fuera pobre, miserable? No. ¿Era su plan que Job fuera derrotado? No. Su plan era que Job saliera victorioso. Su plan era que Job trajera honra y gloria a Dios al pasar la prueba que tuvo enfrente. Su plan era levantar a Job delante de todo el mundo, invisible, como un ejemplo de servicio, amor y devoción. ¿Alguna vez has visto a tu hijo enfrentar una situación difícil? Sabes que va a ser difícil para él, pero sabes que lo tiene que hacer por sí mismo para que pueda crecer. ¿Y qué sucede cuando toma las decisiones adecuadas y hace lo correcto? Sacas el pecho y dice: eso es mi muchacho, o esta es mi muchacha. Esta es una escena que no se nos muestra en la Escritura, pero podemos imaginar lo que Dios hizo cuando Job pasó la prueba. Me lo puedo imaginar proclamando por todo el cielo: ese es mi muchacho. Cuando Dios te salva, lo hace porque eso es lo que quiere hacer. Lo hace de su propia voluntad y planeó hacerlo
desde antes de la fundación del mundo. Asimismo, pensó en probarte desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Para que pases la prueba, así como lo hizo Job. Cuando Santiago usa la palabra primicias, aquí en el versículo 18, la usa para significar primero en prioridad, no primero en orden. En otras palabras, Dios escoge salvarnos y escoge probarnos. Y lo hace para que podamos brillar delante de todo el cielo y de toda la tierra cuando aceptamos su salvación, cuando pasamos sus pruebas. Dios ha planeado un tiempo cuando todas las pruebas se acabarán. Él ha planeado un tiempo cuando todo lo que reste se ha entregado las calificaciones. La primera pregunta en el examen es, ¿qué es de estrictamente pasar o reprobar será? ¿Qué hiciste con mi hijo? Si has confiado en Él como tu Señor y Salvador, buenas nuevas habrás pasado. Serás bienvenido en la vida eterna. Pero si no, habrás reprobado permanentemente y serás lanzado al castigo eterno. Pero eso solamente será la primera pregunta del examen. El resto de las preguntas tendrán que ver con cómo te fue en las pruebas que enfrentaste en esta vida. ¿Confiaste en las promesas de Dios? ¿Confiaste en su promesa de su provisión perfecta? ¿Confiaste en su promesa de su posición perfecta? ¿Confiaste en su promesa de un plan con propósito? Si lo hiciste, eso es el momento en que Dios saca el pecho y proclama ante todo el cielo, ese es mi muchacho, bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Qué habrás de escuchar tú en ese día? ¿Sabes? Ninguno de nosotros sabemos cuándo llegará ese día. ¿Qué escucharás cuando te toca a ti? ¿Escucharás bien hecho, siervo bueno y fiel? ¿O escucharás, apártate de mí, nunca te conocí? Todo dependerá de cómo responderás a esa primera pregunta. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con el Hijo de Dios hoy? Hoy es el día para confiar en Él. Confía en Él para que sea tu Señor y Salvador. Confía en Él para que sea tu provisión perfecta. Confía en Él para que sea tu provisión permanente. Confía en su plan con propósito para tu vida. Él lo ha prometido. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Él hoy. Gracias por tu atención.